¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura, información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional, sobre todo hoy. ¿Con qué comenzamos? Bueno, pues llegó el día D. Hoy por la mañana se cumplió la liturgia priista y comenzaron a moverse las piezas del tablero al interior del Partido Revolucionario Institucional. Esto rumbo a las elecciones de 2018. El presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios en su gabinete. José Antonio Meade sale de la Secretaría de Hacienda para convertirse en el elegido, el ungido del partido para ser su candidato a 2018. ¿Quién suple a Meade en Hacienda? José Antonio González Anaya, quien era el director de Pemex. Una historia que se va tejiendo poco a poco. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Bueno, así fue como comenzó este lunes y donde se cumplió uno de los rituales más arraigados del partido en el poder. Por lo menos a mí, yo no recuerdo este ritual, esta manera tan legendaria del famoso dedazo presidencial, no me había tocado a mí, por lo menos no en la cobertura. Vamos a hablar justamente con dos personas que conocen los viejos tiempos, pero que también están actualizados en lo que puede llegar a suceder. Le doy la bienvenida de verdad a esta mesa. No puedo imaginar una mejor mesa para hablar de lo sucedido el día de hoy. Le agradezco mucho al maestro Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, estar esta noche por acá. Gracias, maestro Quintana. Javier, gracias. ¿Cómo le va? Y también de este lado, el maestro Alfonso Zárate, analista político. Gracias, Alfonso, por estar. Gracias, de verdad. Pues miren, la verdad es que el objetivo de la mesa es analizar lo que sucedió hoy, que a muchas generaciones nos parecerá nuevo. Este tema lo habíamos escuchado como una leyenda, el famoso dedazo presidencial, pero no habíamos tenido lo que había sido la construcción de esta pues incertidumbre, cobertura mediática, etcétera, que yo no sé si existía antes. Vamos a ir a hablar de eso. Pero antes de eso, me interesaría mucho hablar de la figura de José Antonio Meade. Y le paso el balón al maestro Enrique Quintana. ¿Qué podemos decir de José Antonio Meade? Tal vez pues sí, un político que ha estado en varias secretarías, pero tal vez lo más criticado es que nunca ha aspirado, nunca ha ganado un voto José Antonio Meade. ¿Qué decir de él, de esta figura? Es más que político un funcionario, porque no había hecho, por lo menos explícitamente, política de manera partidista. Ahora la va a hacer a través del PRI. Había sido funcionario en dos gobiernos diferentes. Es el único mexicano que ha sido secretario en gobiernos de partidos diferentes. Luis Videgaray refirió hace tiempo, la semana pasada, a Plutarco Elías Calles, pero Plutarco Elías Calles fue funcionario en gobiernos del mismo partido. En este caso es del PAN y del PRI. Y esto pareciera sugerir más bien a un tecnócrata, alguien con competencia técnica, con habilidad profesional y que mereció la confianza de dos presidentes de partidos distintos. Sin embargo, pues resultó ser un político muy hábil, porque si bien el procedimiento que siguió el presidente Peña fue el clásico, así lo definió él, el de la liturgia, el dedazo presidencial, la realidad es que Meade construyó la candidatura, no fue ajeno a la decisión del presidente. Y la construyó estableciendo lazos políticos con diferentes grupos. Una cualidad que tiene Meade es que tiene capacidad de interlocución con la izquierda y con la derecha. Obviamente hay muchos panistas cercanos a él y con quien habla de manera muy natural, pero también hay muchos perredistas, que hablan perfectamente con él, y uno que otro morenista. Parece sorprendente, pero hay uno que otro morenista que también tiene una interlocución cercana conmigo. Mira, es interesante este análisis, porque sí, efectivamente se había dicho que podía ganar votos de algunos panistas, pero poco se ha explorado la parte de un puente con la izquierda. Cualidades de José Antonio Meade, los puntos, el talón de Aquiles, las desventajas de José Antonio Meade. Quisiera en primer lugar agregar de las fortalezas que se trata de un político del siglo XXI. Es decir, cuando nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta de que, digamos, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, lo que prevaleció de 1920 a 46 fueron los militares. Prácticamente todos los presidentes, con una excepción, eran generales de división. Y eso es entendible porque salíamos de la lucha armada y los militares tenían mando de tropas, recursos, etcétera.
A partir de 46 lo que viene hasta 82 va a ser el periodo de los políticos, fundamentalmente abogados, pero el país se inserta en la globalidad y entonces me parece que la nominación de Meade lo que nos dice es que es un hombre del siglo XXI, es decir, es un técnico de altas calificaciones que entiende muy bien la inserción de México en el exterior. Y en cuanto a la parte de las vulnerabilidades, yo diría que la principal es el partido que lo postula. Es decir, creo que es una debilidad para un candidato el ser postulado por un partido que tiene, tanta aversión y tantos negativos. Entonces creo que esa sería una vulnerabilidad importante. Quizá otra es esta falta de una trayectoria que le hubiera permitido construir redes mucho más extensas. Entonces vamos a ver si en la campaña, en la gira, llega a ampliar estas redes y que si eventualmente gana la presidencia pueda tener esta cualidad que, por cierto, creo que explica mucho de la larga estabilidad del sistema político, que era la cualidad de los titulares del Ejecutivo para incluir gente de diversas regiones, gente de distintas profesiones. Esa capacidad inclusiva del PRI fue una de las claves de la larga estabilidad y creo que se rompió un poco con el gobierno del presidente Peña, en donde prevalece en gran medida los mexiquenses y los hidalguenses. Es importante que se amplíe la baraja. ¿Coincides con este tema de las vulnerabilidades que tiene el señor José Antonio Meade, el partido y esta parte de, pues sí, del funcionario que también mencionabas? Sí, y hay otra que es efectivamente, tú escuchas hablar a José Antonio Meade y pues no parece que sea un orador de mitin. No te imaginas a mucha gente emocionándose hasta las lágrimas escuchando un discurso de Pepe Meade. Pepe Meade suena más como a profesor, alguien que explica muy bien y que le habla a la razón, a la mente de las personas, más que al corazón, más que a la emoción. Híjole, y eso no sabemos cómo funciona en campaña, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años nos han enseñado que el corazón va por encima muchas veces de la razón en el tema del voto. Pero fíjate que hay una diferencia respecto a esta campaña. Lo ha habido en otras, pero en esta se va a acentuar. El orador electrizante era muy importante cuando las campañas se hacían a ras de tierra, cuando había que visitar no sé cuántos pueblitos, municipios, y era la gente que tenía el contacto personal con el personaje, con el candidato, la que decidía si le convencía o no. Ahora va a haber muchas formas, el uso de las redes sociales, el uso de medios digitales, la presencia en medios. Creo que esta campaña que vamos a ver hacia adelante va a ser un poquito distinta, o muy distinta, para subrayarlo, y en ese sentido tal vez esta falta de formación y de experiencia de Meade no sea un pasivo tan relevante como si lo hubiera sido en el pasado. ¿Descartamos rebeldía priista, Alfonso? Yo creo que sí, es decir, tengo la impresión de que primero en el ADN del priismo está la disciplina y el jefe supremo siempre es el titular del Ejecutivo, el presidente de la República. Ya el doctor Carpizo se refería a esa facultad como las dos facultades metaconstitucionales del presidente, su condición de líder real del partido y su capacidad de ser el gran elector. Hoy, por fortuna, el presidente ya no es el gran elector, es solamente el gran selector del candidato de su partido y las urnas van a decidir si ese candidato es o no el presidente de la República. Pero yo lo que he visto es que no hay nada que se parezca a lo que ocurrió en 1987. Cuando un pequeño núcleo, pero de alta representatividad, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, donde también participaba Ifigenia Martínez, Rodolfo González Guevara, etcétera, se deslindan del partido y junto con una serie de organizaciones, casi todas membretes, como el PARM, un partido auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, constituyen el Frente Democrático Nacional y le hacen un daño importante al partido. No lo veo ahora, Javier. No lo ves. Sí, porque vaya, nos llama la atención, por supuesto, lo mencionas, el tema de las redes sociales, como el propio secretario de Gobernación sale un par de horas después del anuncio a decir: se ha tomado la decisión, yo me hago un lado, el propio Aurelio Nuño también, vaya, los 4, los 6 que fueron a aquella cena del domingo,
pues hoy declinan todos a través de redes sociales. ¿Qué va a pasar? Va a tener una contendiente en la precampaña que se llama Ivonne Ortega. Ivonne Ortega, pues te lo ha dicho a ti en este espacio, Javier. Ella se va a inscribir y si logra los respaldos va a contender. Obviamente va a obtener el 5%, si es que es el caso de los delegados, frente al 95% de MIT, pero una división que realmente fracture al PRI, yo no la veo. Coincido plenamente con Alfonso en el sentido de que los genes priistas, el ADN de la disciplina, van a tener mucho peso en las actitudes de los priistas ahora. Y el análisis de lo sucedido hoy. Este mensaje que se anuncia a las 10 de la mañana, 10:30, a las 11 cuando salen, la cobertura también de distintos medios de comunicación, el suspenso que se había dado en las últimas semanas, ayer varios periodistas tratando de dar la exclusiva, podemos confirmar que mañana José Antonio Meade, bueno, todo esto que efectivamente decía Mario Campos a través de una columna, decía, bueno, es que parece que estamos eligiendo al próximo presidente, y es como, oigan, pues tranquilos, es el candidato del PRI y hay que decir que es un candidato que por lo menos hoy, esta noche, es bastante débil en todos los números y en todas las encuestas que sale. Es una experiencia para nosotros. ¿Se había visto algo así, Enrique Quintana? Sí, se había visto muchas veces. A lo mejor a ti no te había tocado verla, pero sí se había visto muchas. Con este mismo ánimo. No había redes sociales, no había medios digitales, pero sí en las columnas de los periódicos, en los cafés donde se reunían los políticos, la especulación de quién será, de cuándo será. Eso es parte del sistema político priista mexicano. Y era tan importante que el destape del candidato era más importante que la elección. Eso quedó quizás como uno de los elementos de la forma. La elección en la vieja cultura priista pues ya era un trámite, porque el destapado era de facto el siguiente presidente de la República. Por eso la relevancia de lo que ahora denominó el presidente Peña la liturgia era tan relevante, porque en ese momento se decidía quién iba a ser el mandatario, el primer mandatario en los siguientes 6 años. Pero hay una diferencia. La CTM de Don Fidel no se parecía nada, no se parece nada a lo que vimos a la CTM de Carlos Aceves del Olmo. En realidad los destapes estaban llenos de la bufalada, como se le denomina en la picaresca política mexicana, que eran camiones y camiones y camiones de militantes que iban a respaldar, a manifestar el apoyo del candidato. Veíamos en las escenas todavía cuando el caso de Colosio, pero quizá mucho más en años anteriores, en destapes anteriores, una manifestación de júbilo, matracas por todas partes. Y esto creo que hoy no se vio. La forma se mantuvo y el protocolo se mantuvo, pero el contenido fue muy diferente, lo cual revela la debilidad del PRI y lo cual revela pues que los sectores que tradicionalmente eran los que constituían la columna vertebral del partido, el popular, el campesino y el obrero, pues hoy son mucho más débiles de lo que fueron en décadas anteriores. Se decía, incluso en varias columnas a inicios de año, cuando se pensaba que el PRI estaba en la lona, cuando se pensaba que el PRI prácticamente iba a nadar de muertito el último año y medio, que había que romper, que la única manera de salvar al PRI era un candidato crítico con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Alguien que se separara de una figura al cual en estos 6 años no le ha ido nada bien, maestro Zárate. ¿Se puede apostar a algo así? ¿Se puede apostar a algo así en la figura de José Antonio Meade? ¿Algo de autocrítica al partido, al propio gobierno en el cual él estuvo? No, yo creo que, digamos, esa sería una línea que afectaría mucho la campaña de Meade. Creo que no hay forma de que quien ha sido secretario en varios momentos de esta administración, que se deslinde de políticas en las cuales él participó. Yo creo que parte de la dificultad de su campaña está en mantener una discreta distancia con ciertas políticas o con ciertos comportamientos, pero sin romper con el presidente. Y yo creo que la propia elección de Meade es una muestra de que hay una lectura por parte del jefe del Ejecutivo de la necesidad
de enviarle un mensaje a una sociedad muy cansada, muy fastidiada por los escándalos de corrupción, por la inseguridad, etcétera, de que el candidato sería distinto. Y a mí se me ocurre algo. Durante mucho tiempo se habló en México de la ley del péndulo, que fue una aportación de un politólogo norteamericano, y decía que la larga estabilidad del PRI residía en esta capacidad del sistema político de moverse pendularmente. El ejemplo era un presidente de izquierda como Lázaro Cárdenas, era sucedido por un presidente de centro como Ávila Camacho y luego por un presidente de derecha como Miguel Alemán, y después de regreso. Entonces eso permitía ir equilibrando los factores. A mí se me ocurre pensar, Enrique, no sé si te parezca razonable, que algo similar ocurre en este sentido, que frente a un presidente cuyos excesos en la corrupción son tan notorios como fueron el caso de Miguel Alemán, lo sucede un presidente honesto, discreto, como fue don Adolfo Ruiz Cortines, que después de un gobierno como el de López Portillo, también con mucha corrupción, con mucha frivolidad, sigue un presidente como Miguel de la Madrid, también discreto, honesto, y que después de los excesos del salinismo venga también un presidente discreto como Zedillo. Entonces yo creo que la inteligencia política reside en que, consciente el presidente y su grupo cercano del hartazgo con los escándalos de corrupción, postulan primero a un no militante del partido y en segundo lugar a un candidato que no tiene cadáveres en el closet, que no tiene ningún escándalo de tráfico de influencia. Entonces creo que la propia personalidad de Meade significa una distancia sin necesidad de romper con el presidente. Bueno, pues es parte de la lectura. ¿Algo para cerrar, maestro Quintana? Creo que habrá una dialéctica, si me permites la palabra, de mantener la cercanía con el presidente, pero distanciarse en dos temas. El que ya refería Alfonso, el tema de la corrupción, y el tema de la seguridad, que también es otro de los asuntos que cala a la gente. Me parece que Meade en la campaña va a ser más creativo y, dado que él no tuvo que ver directamente con este ámbito, me parece que podría tener una actitud más crítica hacia las políticas de esta y de la anterior administración en esa materia. Se verá. Será interesante, por supuesto, seguirlo. Es el tema del día y de verdad, qué buena mesa. Gracias, maestro Quintana, por estar esta noche por acá. Al contrario, Javier, gracias, de verdad, gusto. Maestro Alfonso Zárate, también muchísimas gracias por acompañarnos.